Les decía, generalmente yo tengo que despejar esta fórmula porque me dan los ejercicios la probabilidad de A, pero no me da la probabilidad de B. Entonces, por eso yo calculo la probabilidad de B, que es igual, si se fijan, es la fórmula despejada, pero tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos probabilidad de B dado A por probabilidad de A. Ya, aquí tenemos probabilidad de B dado C por la probabilidad de C. Y así si hubiera otro, tendría que poner probabilidad de B dado que pase el estado de la naturaleza D, por ejemplo, multiplicado por la probabilidad de T. Entonces, así puedo hacer sucesivamente. Esto puede variar de acuerdo a los estados de la naturaleza que me presente. Entonces, en los ejercicios tenemos que aplicar estas dos fórmulas. Ya. Para desarrollar los ejercicios, como les decía, tenemos una probabilidad a priori que nos da de la probabilidad de que pasen esos estados de la naturaleza que ya nosotros conocemos cuáles son los estados de la naturaleza y nos da su probabilidad. Pero luego nos dice generalmente, nos da una información adicional, ya que eso lo vamos a tomar como C1 y C2, ya. Y tenemos el estado de la naturaleza 1 y 2. Por ejemplo, si le podemos decir acá, solo como ejemplo, que esta información adicional es favorable según un estudio, digamos. Entonces es favorable. O puede que sea desfavorable. Ya. Entonces, esto favorable sería C1 y desfavorable sería C2. Nuestros estados de la naturaleza seguirían siendo E1 y E2. Pero nos da, por ejemplo, nos puede dar una probabilidad de C1 en dado que pasó E1, según un estudio anterior, ¿ya? Es decir, probabilidad de que la información sea favorable dado que pasó el estado de la naturaleza 1. También hay probabilidad de que la información sea desfavorable dado que, perdón, que sea favorable dado que pasó el estado de la naturaleza 2. Pero nosotros en realidad no queremos estas probabilidades para poder analizar nuestro ejercicio. Ya. Ahora, aquí solamente les estaba indicando cómo es que se leía. Y si yo lo armo de esta manera, mis probabilidades en un cuadrito, por ejemplo, que ponga esto de esta manera, la sumatoria acá me tiene que dar 1 total. Entonces, la probabilidad de C1 dado el estado de la naturaleza 1 más la probabilidad de C2 dado el estado de la naturaleza 1 me da igual a 1. Aquí puede que me dé más de 1, pero lo que me interesa es esto, que me dé 1. Luego acá, esta es como hallar la probabilidad de B. Entonces, entre paréntesis, esta sería nuestra probabilidad de B que hemos hallado en la fórmula. ¿Ya? Entonces, hallamos la probabilidad de C1 y hallamos la probabilidad de C2. Y esto tiene que dar 1. Luego, tenemos que intercambiar esto de acá. Estados de la naturaleza, en lugar, si se fijan, en lugar de que sea probabilidad de C1 dado E1, necesitamos probabilidad de E1 dado C1. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que es digamos que los pasos para que
hallemos lo que es las probabilidades del teorema de Bayes, ya en los determinados ejercicios. Tenemos que anotar cuáles son nuestras probabilidades a priori, cuáles son nuestras probabilidades que nos la da al revés, cuáles son las probabilidades de estos sucesos y finalmente la probabilidad condicional que nosotros necesitamos para poder resolver nuestro problema. Ya, vamos a tratar de plantear un poco este ejercicio porque ya se está haciendo la hora. Y dice, una comunidad de vecinos desea incorporar una red local de internet en su edificio. Dice que recibe los presupuestos de 2 empresas instaladoras. El de la empresa A, entonces sería una opción a un determinado costo, que sería de 10.000 euros. Y el de la empresa B, por otro costo, que sería de 7.500. Ya, entonces una es más barata que la otra. Si nos basáramos solamente en lo barato, escogemos la empresa B. Pero dice, no obstante, la existencia de antenas colectivas en la inmediación puede provocar interferencias, es decir, que el Wi-Fi sea muy, muy malo. En el caso de que se produzcan, sería necesario añadir un nuevo aparato que generaría unos costes adicionales de 4.000 euros según la empresa A. Solo incluiría el 20%, es decir, de los 4.000 euros, la empresa A solamente te va a cubrir el 20% y los demás los tienen que pagar los vecinos. Ya. Mientras que la empresa B cubriría los incluiría en su totalidad. Ya. Después de tratar de recabar información sobre las posibilidades de que haya interferencia, el presidente de la comunidad no logra obtenerla. Por lo tanto, considera que ambas situaciones son equiprobables. Me pide que halle lo que es la mejor alternativa, según solamente estos datos. Hasta aquí no hay nada de lo que es el teorema de Bayes. Entonces, vamos a escribir nuestras alternativas acá, que sería la empresa A y la empresa B. Aquí hay un estado de la naturaleza que es sin interferencias y aquí con interferencias. Entonces, primeramente tenemos estos costes iniciales que aquí sería sin interferencia, debido a que aquí no contempla el aparato. Si hay interferencia, debemos pagar el coste de este aparato. Entonces, aquí tenemos que el costo el costo o el resultado de elegir la alternativa A y que no haya interferencia sería de solo los 10.000. Y aquí también sería solo de los 7.500. Ahora en esta parte de acá dice que el coste del aparato, vamos a poner por acá coste del aparato, sería igual a 4.000 euros. Ya. Me dice el caso de la empresa A, que aquí incluiría solo el 20% del coste.
el 20% del coste, vamos a poner acá, 20% del coste es igual a por 0,20, ¿no? Entonces son 800. Me dice, la empresa A solo incluiría el 20% del coste en el presupuesto, o sea, cobraría por ese 20% del aparato. Ya, entonces sería que tendríamos que pagar el coste de la instalación más los 800 euros. Ahora, aquí me dice la empresa A incluye el 20% en el presupuesto, mientras que la empresa B incluye el coste total en su presupuesto. Ya, los incluiría en su totalidad. Entonces tendríamos que pagar los 7.500 más el coste del aparato, porque eso me dice que los va a cargar en su totalidad. Y sería 11.500. Ya. Me dice, aparte, aquí anotamos nosotros las probabilidades siempre, que no se sabe si es que habrá o no habrá, entonces digo 50-50, equiprobable. Aquí sería 0,5 y aquí sería 0,5. Entonces, aquí tenemos un valor esperado de la alternativa 1 y también tenemos un valor esperado de la alternativa 2. Y este va a ser multiplicar 100 por la probabilidad de 100, perdón, 10.000 más esto por la probabilidad. Y voy a fijar esta casilla de acá, la probabilidad, y esta última de acá. Y el valor esperado de la alternativa 1 es 10.400 y de la alternativa 2 es 9.500. Entonces, la respuesta sería la empresa que tendrían que escoger los vecinos sería la empresa B, que tiene el mínimo costo de 9.500 euros. Entonces, esto sería lo que es considerado como una primera decisión, la parte que es general. Y de aquí vamos a rescatar esto de acá y ya, para lo que es el teorema de Bayes. Aquí no me está dando información adicional. Ya, el teorema de Bayes me da información adicional. Aquí me dice, supongamos ahora que el presidente de la comunidad puede contratar un experto, quien por 100 euros realizaría unas mediaciones. Entonces, aparte del costo, nosotros tendríamos que pagar 100 euros, pero eso nosotros elegimos si pagarlos o no. Y la probabilidad de que el experto acierte cuando no hay interferencias es de 0,9. Ya si se fijan acá, lo primero del teorema de Bayes que suelen notar es de que el experto acierte cuando no hay interferencias, es de 0,9, y de que no acierte cuando hay interferencias, es de 0,2. Entonces, aquí lo raro de los problemas es que aquí 0,9 más 0,2, que son las dos probabilidades que me da para el experto, no suman 1. Pero eso no significa que el problema se haya equivocado, ya. Significa que estamos en un ejercicio de teorema de Bayes.
Ahora, obsérvese que la información que se pagaría no es perfecta en cuanto al total de la seguridad de las afirmaciones del experto. ¿A qué se refiere? De que el experto no está 100% seguro de que no, de acertar, ¿ya? Entonces, por eso, puede que el experto diga, no va a haber interferencias, pero sí las haya. Y puede que diga, habrá interferencias y que no las haya, ¿ya? Entonces, puede que acierte como puede que no. En algunos ejercicios nos puede dar aquí el 100%, pero aquí puede que nos dé otra probabilidad, ¿ya? Entonces, vamos a ir organizándonos por esa parte. Vamos a copiarnos esto de acá. Necesitamos las probabilidades a priori. Las a priori van a ser estas probabilidades que nos dan sin nosotros conocer esa información adicional. Entonces van a ser igual aquí a 0,5 y también igual a 0,5. Entonces aquí voy a poner probabilidades a priori. Luego, acá me voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar acá también. Y aquí voy a reemplazar. Aquí voy a poner experto dice. Eso va a reemplazar nuestro estado de la naturaleza 1 y el 2 van a seguir siendo los mismos, que van a ser igual a esto de acá sin interferencias y con interferencias. Ya, aquí el experto acierta. Y aquí acierta al decir no hay interferencias. Y aquí sí hay interferencias. Entonces esto de acá lo voy a hacer un poquito más grandecito. Y aquí me dice esto de acá, la probabilidad de que el experto acierte cuando no hay interferencias. Entonces el experto acierta quiere decir que dice lo mismo que lo que va a pasar. Entonces aquí me dice no hay interferencias, ya sin interferencias, y el experto tiene que decir lo mismo, sin interferencias, sería 0,9. Aquí me dice que no acierte cuando hay interferencias. Entonces aquí hay interferencias es de 0, de que no acierte cuando hay interferencias. Aquí con interferencias y el experto me diga lo contrario, hay interferencias. Entonces aquí sería de 0,2. Entonces yo les decía, aquí me tiene que sumar 1. Entonces aquí el resultado de esta probabilidad va a ser 1 menos 0,9. Aquí lo mismo, aquí va a ser 1 menos 0,2. Entonces aquí me va a dar en total 1. 0,9 más 0,1, 1. 0,8 más 0,2 me va a dar 1. Y aquí tengo la probabilidad
de C1 dado E1 va a ser 0,1. La probabilidad de C2 dado E1 va a ser 0,9. La probabilidad de C1 dado E2 va a ser 0,8. Y la probabilidad de C2 dado E2, 0,2. Listo. Ahora, lo que yo quiero buscar es esto de acá. Lo que es la probabilidad de B recién para luego poder sacar las otras probabilidades. ¿Cómo hallo yo la probabilidad de B? Con mi fórmula. Voy a insertar texto. Y esta de acá es mi fórmula. Estoy buscando aquí la probabilidad de C1. Ya. Entonces, aquí voy a escribir, quiero la probabilidad de C1. Va a ser igual. Aquí teníamos, buscábamos la probabilidad de B. Entonces aquí teníamos B sobre A por A, por así decirlo. Entonces yo tengo que buscar la probabilidad de C1 dado lo que está abajo podría ser E1 o E2. Entonces empecemos con E1 multiplicado por la probabilidad de A, que sería esto de acá. Aquí abajo está A y aquí arriba está A. Entonces multiplicado por la probabilidad de E1 más otra vez la probabilidad de B, que sería C1, probabilidad de C1, perdón, dado E2 multiplicado por la probabilidad de E2. Y ahora, si hubiera un estado de la naturaleza 3, también podríamos poner más probabilidad de C1 dado E3 por probabilidad de E3. Ya, pero no hay. Pero así se seguiría haciendo. Ahora, yo calculo esto acá. Probabilidad C1. Voy a ponerlo aquí nomás. Va a ser igual. Probabilidad de C1 dado E1 sería, si nos fijamos en la parte de arriba, C1 dado E1 sería esto de acá, multiplicado por la probabilidad del estado de la naturaleza 1. Por eso lo escribimos abajo, aquí arriba. Más lo que es la probabilidad de C1 E2, que sería esto, multiplicado por la probabilidad de E2. Y listo. Ahora, esto yo sé que me tiene que dar 1. Podría agarrar y hacer de restar lo que es probabilidad 1 menos 0,45. Pero puedo comprobar. Ya, vamos a escribir la fórmula primero. Aquí la probabilidad, perdón. Vamos a escribir con otro color. La probabilidad de C2 va a ser igual a la probabilidad de C2 dado E1 por la probabilidad de E1 más la probabilidad de C2 dado estado de la naturaleza 2 por probabilidad de E2.
Ya, entonces, o sea, siempre lo que me fijo yo es de que este con este coincidan, este de acá con este de acá coincidan, y también de que todos estos de acá coincidan también. Así no importa cuántos estados de la naturaleza o cuántas probabilidades tenga que multiplicar. Entonces aquí tengo la probabilidad de C2 dado E2, perdón, la probabilidad de C2 dado E1, que sería esta de acá, multiplicado por 0.5, más la probabilidad de C2E2 multiplicado por esto de acá. Entonces aquí 0.55 más 0.45 nos da 1, correcto, todo bien, entonces hemos calculado. Ya, ahora el siguiente paso para terminar de hallar las probabilidades sería esto de acá tenemos que hallar. Entonces, aquí voy a poner lo mismo, pero en este caso voy a poner las probabilidades acá. Ya, y para ello empleamos la fórmula del teorema de Bayes, esta de acá de la imagen. Control V. Entonces, aquí por ejemplo, tengo lo que es probabilidad de A dado B. Yo quiero probabilidad de el estado de la naturaleza 1 entre C1. Va a ser igual a esto de acá, probabilidad de E de B dado A. Aquí está A sobre B y aquí está B sobre A. Ya. Entonces aquí va a ser C1 sobre E1 por probabilidad de E1 entre la probabilidad de B, que sería aquí abajo está B, entonces aquí abajo está B, sería C1. Probabilidad de C1. Entonces, agarro. Va a ser igual. Quiero probabilidad de C1 dado E1. Probabilidad de C1 dado E1 multiplicado por la probabilidad de E1, que está más arriba, dividido entre la probabilidad de C1, que es 0,45. Entonces tengo esta probabilidad acá. Ahora, quiero la probabilidad de E2 dado C1. Va a ser igual. E2 dado C1, entonces tengo que poner C1 dado E2. C1 dado E2 multiplicado por la probabilidad de E2 dividido entre lo que es la probabilidad de C1. Ya, aquí necesito la probabilidad. Vamos a escribir
probabilidad de E1 dado C2 va a ser igual a probabilidad de C2 dado E1 por probabilidad de E1. Aquí sobre la probabilidad de C2. Luego, el otro resultado que me falta sería probabilidad de E2 dado C2 es igual a la probabilidad de C2 dado E2 por probabilidad de E2 dividido entre la probabilidad de C2. Aquí tendría que ser dividido entre la probabilidad de C1. Creo que me tomé. Que le puse es este de acá. Ahora aquí tengo C2E1, C2E1 multiplicado por E1 dividido entre C2, que es 0,55. Y luego aquí tengo probabilidad de E2, C2 por E2 dividido entre C2, que es 0,55. Entonces aquí ya va a ser, por ejemplo, esto lo voy a mover un poquitín más aquí. Y aquí nos tiene que sumar la probabilidad de C1, 1, y la probabilidad de C2, 1. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar en esta parte de acá. Ya. Y para la próxima clase podríamos seguir con este ejercicio para terminar los resultados. Ya. Practiquen y vean si pueden sacar lo que es el valor real, perdón, el valor de la decisión final. Ahora, les voy a mandar un formulario para que puedan rellenar su asistencia. Ya voy a tomarles asistencia y enseguida les paso el link del formulario, y mientras rellenen el formulario les voy a pedir un ratito sus cámaras. Ya enseguida les paso el link. Entonces voy a tener